América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey, y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine, y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América. Igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy lunes 3 de marzo del año 2003 les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Payana Anita, y para llevar adelante este programa contamos con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Muy buenas, Roger. Muy buenas, muy buenos días. Vamos a ver De inmediato, nuestra agenda rememorando algo de la celebración del 27 de febrero. que acaba de transcurrir. Sí, vemos que por primera vez creo que se celebra en la Casa Blanca, ¿no es así? Sí, señor. Pero mientras la primera dama, dice aquí, Laura Bush celebra independencia de República Dominicana, lo cual es una corroboración de la importancia que está adquiriendo la colonia dominicana Está pesando. en los Estados Unidos, específicamente en el área de Nueva York. Pero el presidente no estuvo. El presidente Bush. No, parece que el presidente tenía... El presidente estaba ocupado firmando una declaración que califica a Haití a la República Dominicana, plataforma del narco. En ese preciso momento parece. Parece que a él le resultó fuerte estar allí, ¿verdad? Mientras salía ese comunicado, que realmente nos coloca en una situación de cuestionamiento que hay que aceptar, ¿eh? No vamos a andar con remilgos. No se puede tapar el sol con un No, dedo. nosotros con esa frontera abierta y ese país ocupado por el narco que se llama Haití, nosotros no podemos protestar nada de lo que se nos diga con respecto a eso. Ahora fíjense ustedes que dice aquí la crónica del Caribe, mangú para desayunar en la Casa Blanca. Habrá que explicar lo que es mangú. Mangú es el plátano majado y aquí en la República Dominicana se le llama mangú. Y entonces la primera dama intervino y dijo, me honra compartir la independencia de la nación caribeña fundada por Juan Pablo Duarte. Nueva York es la ciudad más rica en cultura, especialmente por casi el 1 millón de dominicanos que la conforman. Ahí está el reconocimiento de que ese es un factor político. Bueno, allí estuvieron una serie de representantes diplomáticos, estaba el embajador dominicano y estaba el embajador americano aquí, que se movió allá para ese acto. El cónsul. Y una serie de cónsules dominicanos y tal. Pero bueno, fue significativo que fuera la primera dama que hiciera ese gesto y no que lo hiciera el presidente. Porque no conocíamos que ella tenía un rol, ¿verdad?, en la cuestión. O hubiera tomado iniciativas de ese tipo en ninguna otra dirección, por lo menos no la he visto, ¿no? Esta es la primera que se le conoce, tú tienes toda la razón. ¿Verdad? Porque en otros gobiernos, principalmente en el que acaba de transcurrir, en el de Clinton. De su amigo Clinton. Sí, de mi amigo. Hillary tenía un rol muy activo dentro de lo que era ese tipo de cosas y otras cosas más. Bueno, la política social del gobierno. Pero eso estaba allanando el camino. Para irse a postular con para ir a la política. Que salió electa por Nueva York. ¿Y qué está detrás entonces la iniciativa de la primera dama actual? Bueno. ¿Irá a competir con Hillary? Bueno, quizás se esté proyectando eso, o pero no le veo. Quitándole un poco de la base de sustentación. Eso sí podría ser. Y reforzando al gobernador y al alcalde de la ciudad de Nueva York. A Pataki y a Bloomberg, sí, señor. Bueno, señor, eso quiere decir que los dominicanos deberíamos usar nuestra influencia en los Estados Unidos para quitarnos de arriba el San Benito que tenemos en el Departamento de Estado de la fusión con Haití
Bueno, Debería servirnos por lo menos para eso, ¿no? si lo sabemos manejar podría ser. Deberíamos hacerlo, vamos a ver. Con flores y protestas del presidente Mejía, con flores y protestas conmemoran nuestra independencia nacional en el baluarte. Pero mira, tú me hiciste el señalamiento de que el presidente había ido y yo no lo había visto. Y me dio trabajo encontrarlo. Así es, porque la prensa no parece. Entonces, yo quería decir que la prensa no presentó gráficas ni destacó la presencia del presidente ni en el Te Deum, ni menos todavía en la ofrenda floral en el altar de la patria. Así es. Que eso tiene una gran significación. No sé qué significa ahora que los periódicos no lo hayan destacado, ¿verdad? Antes se destacaba en primera plana de Mira, todos los mira medios. cómo salió en el periódico El Caribe. Esta es la crónica. Con flores y protestas conmemoran la independencia, ¿verdad? Y aquí está un despliegue porque hay que decir que por primera vez grupos de jóvenes encabezados por sacerdotes organizados protestaron por los abusos de las distribuidoras de electricidad, pero también por la presencia haitiana. Y hubo declaraciones como esta, dice un joven: nos están invadiendo los haitianos, aseguraba uno de los adolescentes del barrio de Capotillo, quien acudió a la puerta del conde con su supuesto traje taíno mientras escuchaban los estruendos de los cañonazos de un batallón militar convertidos en salvas de honor, las notas del himno nacional interpretadas por la banda musical del Cuerpo de Bomberos. Ese debió haber sido el titular. Nos están Pero invadiendo los haitianos. Aquí dice entonces, después de hacer un recuento de todo el que pasó por el altar de la patria, y por supuesto, el primer mandatario Hipólito Mejía hizo la visita de rigor. Alrededor de la 1 de la tarde, luego de acudir al Te Deum en la Catedral Primada de América, y tras dejar depositado su tercer informe de gobierno, el jefe de Estado arribó al altar de la patria para colocar una ofrenda floral. Mejía depositó las flores acompañado por todos los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como por la primera dama Rosa Gómez y la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch. Luego de los honores militares encabezados por Mejía, tras escuchar una vez más el himno nacional y los 21 cañonazos y ya concluidas las actividades, la gente empezó a retirarse, etcétera, etcétera. Es decir, que han metido la presencia del presidente, que no queremos atribuirnos que fuimos nosotros que les reclamamos, que no había ido, ¿verdad? Pero hay que reconocerle que fue y aplaudir que fue. Y ojalá que eso se convierta en costumbre, ¿no? De todos los presidentes. Y que además se le exija a todos los que vienen aquí y que no se vuelva a repetir lo del Jean Bertrand Aristide ese. Como protocolo constitucional, diría yo. Vamos a ver. La frontera dominico-haitiana. En la frontera no hay tropas de los Estados Unidos, pero sí hay muchos problemas. Mira, salió un reportaje muy interesante en el Nacional. Dice aquí Juana Méndez, Haití: no hay tropas estadounidenses en la frontera dominico-haitiana, pero sí hay ciertos problemas dignos de la recreación pública. Eso de recreación me parece que es propio de los adherentes a García Márquez. Ajá. ¿Verdad? Cayó bien ahí, ese adherente. Ramón Javier es un comerciante dominicano que se sintió muy identificado con el gobierno actual haitiano y apoyó todos los esfuerzos dirigidos a su reinstauración. Él llegó aquí en 1994 y apoyó las jornadas de solidaridad con Haití y por el restablecimiento de la democracia en respaldo del pueblo haitiano y de los derechos humanos que realizaron las organizaciones dominicanas aquí y en Dajabón. Ahora, el gobierno haitiano ha hecho a Javier cerrar su comercio y abandonar Haití bajo el argumento de que este hombre que fue solidario con él le debe supuestamente 28 millones de goods. Y dice aquí entre paréntesis, la moneda haitiana estaba este viernes al costo de $1 por 32 goods, o gu, como le llaman los haitianos. El sacerdote Regino Martínez, muy enterado de lo que ocurre, culpa a la empresa Grupo M, que se instaló aquí en términos de zona franca, de lo que ocurre a Javier, pero también de la utilización en Haití de tierras fértiles cuando se pueden usar otras en un país devastado por la desertificación. Bueno. Antes de marcharse de este territorio, Javier recibió del gobierno haitiano 3 días para incautarle la mercancía de su almacén debido a lo supuestamente adeudado y sacado de la manga de la camisa, advierte Martínez, o sea, Regino Martínez, Ajá. cuestionado en Dajabón.
Él llevaba 9 años de trabajo en Juana Méndez, no tuvo otra alternativa que cerrarlo y colocar en venta sus instalaciones. Pero Javier, que ha sido activamente solidario con la comunidad haitiana de Juana Méndez y el nordeste de Haití, se ha revolteado, dice entre comillas, por estos acontecimientos, revela el sacerdote. El pueblo reconoce la labor que el comerciante ha hecho a nivel cultural, comercial y recreativo. Otra injusticia es que a los propietarios de las tierras donde se instalaría el grupo comercial dominicano se les está pagando a 2 gulls el metro. Estas han sido arrendadas al grupo M por 25 años y el gobierno haitiano está pagándolas con el importe del primer año. Y por ahí sigue diciendo de todo lo que le ha pasado a este infeliz por estar de buena fe tratando de ayudar al pueblo haitiano, y se fue a Haití a ayudarlo. Allá es que hay que ayudarlo, ¿eh? Es allá. No es aquí. Él lo es hizo allá. perfectamente bien. Sí. Lo que pasa es que ellos no se dejan ayudar precisamente para cargarle la culpa de sus desgracias a otros, a los dominicanos. sobre todo a nosotros. Sí, entonces dicen que la culpa es de él y no es de él. Vamos a ver entonces cómo viene. El Internet, usos peligrosos, ofertas de dinero para jugar y propuestas fraudulentas que se transmiten por esa red de informática. Yo quise traer esto para solicitar de las autoridades que se legisle sobre esta materia y al Congreso Nacional. Yo he recibido de todo por el Internet. Yo he mostrado incluso, pues ahí vienen chistes y vienen gráficas humorísticas, muchas de ellas a costa de personajes de la política, incluyendo al propio presidente de los Estados Unidos. Aquí traje algunas de las muestras de lo que yo he recibido. Estos son invitaciones para jugar, donde se ofrece dinero, ¿no? Donde uno le dan un crédito y uno rompe a jugar a través del Internet en una especie de casino virtual, donde hay de todo. Esa es una de las ofertas. Otra de las ofertas es esta. Esta sí me ha llegado muchas veces. $860 de crédito para que rompa a jugar, ¿no? Cash claim enclosed, ¿verdad? Ahí se ve la suma de dinero, $860. Se supone que yo entonces puedo entrar en alguna de estas aquí abajo, dando clic por ahí, entonces uno entra y se pone a jugar en el Internet. Mírenlo ahí donde dice Play with our money, ¿no? Pero después que tú perdiste los $860, entonces tú estás jugando con los tuyos. Esta es la misma táctica que se usa para atraer jugadores en el turismo, el nefasto turismo de juego, que fue que hundió a Cuba en manos de la mafia de los Estados Unidos. Y le dan a los viciados en el juego pasajes gratis, estadías gratis en los hoteles, eso le llaman junkets, ¿verdad? Y esos junkets son un anzuelo. Usted llega allí hasta la bebida que se la ponen en la mesa, mientras usted está jugando es gratis. Aviones fletados completos. Pero usted sale de ahí después de haber endeudado a su familia hasta la tercera generación. Porque eso es lo que son los jugadores, son enfermos. Y después no pueden frenar. Pero la cosa no se detiene ahí. A mí me han hecho envíos de otras cosas como esta. Esta es... Miren esto. Miren esta suma que está aquí. Aquí. 7.000 millones. No, 7 millones. No, 7.000 millones de dólares. Así como suena. 7 millones. Pero aquí dice 7 billones. 7 billions. 7 billion dólares. Debe ser 7 mil millones. Entonces debía estar ahí 7.000 millones. Pero esto es queriendo decirme a mí que hay una suma ahí que puede ser que esté a mi nombre, being held in your name, pero es para involucrarme, que yo me comience a llamar click here now, y yo termino poniendo dinero de mi bolsillo, y más nunca se sabe a dónde fueron a parar ni mi dinero, ni la gente que están poniendo esto en el Internet. Los que estamos en el Internet necesitamos protección, porque por ahí está pasando de todo. Para no hablar del asunto
de los niños y la parte que ya sexual, que debería estar bajo la tutela de los padres. Bueno, vamos a seguir adelante. Queríamos dejar eso ahí apuntado, de que eso está siendo así. Vamos a apuntar algunos comentarios al discurso del señor presidente en los siguientes aspectos. La defensa del modelo económico neoliberal que hizo el señor presidente en su discurso, la minería dominicana y el precio del oro, cómo continúa en ascenso. El presidente, y habíamos ofertado hacer unos comentarios sobre su discurso, tocó la parte que para nosotros tiene más significación. Él comenzó diciendo, cuidemos nuestro país. Es una exhortación que él reitera varias veces, cuidemos nuestro país. Me pareció muy bien, alguien con formación de ventas y de imagen pública y todo eso, debe haber acuñado la cosa. Pero resulta que nosotros aquí, por lo menos en este programa, eso es lo que venimos haciendo. Presidente, pero no estamos cuidando nuestro país cuando entregamos 804 kilómetros cuadrados de territorio a una empresa que tenía $2.500 canadienses en el banco. No estamos cuidando el país. No estamos cuidando el país cuando se le permitió a la Placerdome sacar el cuerpo con el lío que se armó, con el desborde de la presa de Cola, con las lluvias que cayeron, y aquello amenazó y finalmente se desbordó hacia los ríos, arroyos y ríos dominicanos, porque la Placerdome se lavó las manos. Y ahora se está tratando de modificar la ley minera para acomodarla al contrato de la Placerdome. No cuidamos el país así, presidente. De modo que estamos de acuerdo que cuidemos el país, pero les reclamamos que el gobierno no puede levantar ese estandarte con las acciones que ha llevado adelante en la administración del patrimonio económico de la nación, que son fundamentalmente sus recursos mineros y de otro orden. Entonces él despliega una justificación del modelo económico neoliberal y lo describe con un tono tan bonito, tan agradable, que cualquiera cree que nosotros estamos en el paraíso, los dominicanos, en virtud de lo que aquí se describe. Escuchemos. Dice que la inflación, sin embargo, subió a 10.5%. Producto en gran parte de la depreciación del peso dominicano, la eliminación del subsidio a la electricidad y el aumento de los precios de los combustibles provocado por el alza de los precios del petróleo. Bueno, pero ¿qué pasa? Que la depreciación del peso dominicano es una política gubernamental. Nosotros no hemos depreciado el peso porque nos lo han impuesto las circunstancias externas, sino porque nosotros adoptamos ese modelo que viene desde el año 84, cuando Salvador Jorge Blanco estrenó en este país el modelo neoliberal diseñado por Bernardo Vega, y comenzó entonces a declinar la condición de vida de los dominicanos hasta la fecha de hoy, después de pasar por las devaluaciones de Joaquín Balaguer en su segunda gestión de 10 años, que fue el segundo desplome de la moneda, hasta llegar ahora en donde entre la gestión de Leonel Fernández y esta gestión el peso ha ido en declive. Pero eso es una decisión del gobierno dominicano. Eso, si está impuesto de afuera, pues nosotros se lo hemos aceptado. ¿Por qué lo aceptamos? Pues lo estamos diciendo aquí, no sé, todos los días hablamos de eso aquí en este programa. Los problemas de este país, la migración dominicana comenzaron con la devaluación dominicana, la devaluación del peso dominicano. Después dice aquí, la eliminación del subsidio a la electricidad. ¿Eso está impuesto también por fuera? No, eso fue el gobierno que decidió eliminar el subsidio, porque querían los recursos para dedicarlos a una serie de obras que se iniciaron, entre ellos los Juegos Panamericanos, que se iniciaron sin tener ni planos, ni presupuestos, ni programación, ni nada. Por eso no se sabía de antemano lo que se iba a gastar ahí, todavía no se sabe. Y probablemente después que terminen tampoco sepamos lo que nos costó. De modo que
eso en cuanto a la forma en que la inflación se alimentó en contra del bolsillo de los dominicanos, no necesariamente por factores externos, porque el único factor externo es el precio del petróleo. Y además tengo que decir que puedo probar que el alza que se produce en los precios internacionales del petróleo se distorsionan en la forma en que se trasladan al bolsillo de los dominicanos. Lo puedo probar. Que me llame el gobierno, yo lo puedo probar. Entonces, entrando al modelo, dice el presidente, pocas naciones de la región pueden mostrar un récord de reformas económicas, sociales y políticas tan profundas como la que nuestro país ha implementado desde 1990. Sí, pero eso es verdad. Y eso es bueno, presidente. Adecuándose al neoliberalismo. Esas reformas son la capitalización de la empresa pública, incluyendo el asalto a la Corporación Dominicana de Electricidad. Y eso se va a describir así, con esa frase tan suave, presidente. Eso debió haber sido una frase de acusación a la gestión de Leonel Fernández. Porque usted sabe por qué usted no pudo hacer eso, presidente, porque usted ha seguido la misma política. Entonces usted se ha quitado la autoridad para criticarle a Leonel Fernández lo que hizo, porque este gobierno ha seguido la misma política. Y es más, la ha profundizado. Está a tiempo, desde luego, de rectificar. Siempre vale más tarde que nunca. Y nosotros no perdemos la esperanza de que se rectifique. Pero esa es la verdad. Entonces no se puede describir como una melodía que se escucha con placer lo que estamos sufriendo, ¿no? Como pocas naciones de la región pueden mostrar un récord de reformas económicas, sociales y políticas tan profundas como las que nuestro país ha implementado desde 1990. Son esas reformas, señoras y señores, las que han permitido convertir a la República Dominicana en el país de mayor crecimiento económico de la América Latina y el Caribe durante los últimos 12 años. Eso está escrito por Andy Dawaje, presidente. Y pobreza también. Pero de que yo he querido explicarles que ese índice de crecimiento de la economía es un índice de pobreza, es el índice de exacción que se saca de nuestras economías. El crecimiento de las economías no es desarrollo, no es bienestar. Mientras más nos expolian, más crece el indicador de lo que se llevan. Porque como está todo embrujado ahí, la economía crece, pero nosotros no la vemos. Como no vemos los dólares del turismo, que se citan aquí entre las grandes conquistas, entonces se dice que hay una serie de empresas que vienen a invertir aquí, pero vienen a invertir en turismo, pero resulta que las inversiones de turismo no están obligadas a entregar los dólares que captan al Banco Central. ¿O han cambiado eso? No, que tú sepas. No, está absolutamente igual. Ahora creo que está más reforzado ese sí, porque ahora ya hay una serie de cosas que tampoco están entregando. Correcto. Ya no están solos. Entonces, cuando se mencionan aquí como uno de los de las ventajas, de las conquistas, el que vengan a invertir, oigan esta gente, solo el año pasado logramos atraer a inversionistas como las cadenas hoteleras Marriott, Crown Plaza, el Resort Cap Cana, el Parque Acuático para Delfines en Puerto Plata, Fantasy World en Santo Domingo, el Puerto Multimodal Caucedo, óigame, y las mineras Placer Dome y Unigolf Resources, óigame, presidente. Inversionista. Y eso es un logro para la República. Unigolf y Placer Dome. Yo le digo, usted está rodeado de gente que mal informada. Usted debe, no lo están mal informando a él, pero él debe ponerlo en remojo a toditos, porque no se va a combatir la corrupción. Bueno, Yo creo que sí. eso es uno de los objetivos que se ha trazado esta administración. No, y anunció aquí también. Hay unas medidas legales. Bueno, hay aquí varios proyectos que vamos a hablar de eso. De todo eso, aquí todo lo que es turismo, lo que traigan, va a entrar una vez. Y lo que se van a llevar de ahí en adelante, en toda la vida de ese proyecto, es para toda la vida. No entregan $1 aquí al Banco Central. ¿Por qué? Porque ese es el modelo que hemos adoptado. Lo hemos adoptado nosotros. Que nos lo vendieron de fuera. No, pero nosotros no lo dejamos ensillar, hombre.
porque no fuimos capaces de decir, no señor, nosotros estamos promoviendo esa inversión para que genere dólares. Hasta Fernando Álvarez Bogar sale diciendo hoy que la inversión extranjera tiene que ser orientada a actividades donde genere dólares y donde ahorre dólares. Es decir, que las que se han hasta ahora fomentado y no reúnen ese requisito. Entonces, pero a Fernando Álvarez Bogar también tenemos que decirle lo suyo. Bienvenido, Fernando, más vale tarde que nunca, porque tú fuiste uno de los primeros neoliberales del gobierno de Joaquín Balaguer. Y quizás por eso Joaquín Balaguer no quería saber de ti. Economista, formado en las universidades norteamericanas y neoliberal a ultranza. Ese fue tu sello. Ahora resulta que esa medicina nos venía haciendo daño. Bueno, bienvenido. Más vale tarde que nunca. La única inversión que nosotros vemos aquí positiva para el país es la Cavendish, dice, para la elaboración de etanol a partir de la caña de azúcar. Y el Grupo Cemento Andino, entre otras. Bueno, del Grupo Cemento Andino no tengo información. Y lo de la Cavendish, si vino a formar parte del esfuerzo que están haciendo los colonos, estamos de acuerdo. Si vino a quitarle la iniciativa a los colonos, entonces no estamos de acuerdo, presidente. Viene a hacernos daño, porque nosotros necesitamos eso en manos de los empresarios dominicanos, en manos de la empresa dominicana y no de extranjeros. Porque si no, no vamos a terminar nunca esta pesadilla. Entonces, lo último que queríamos comentar respecto en esta primera conversación, lo vamos a decir ya después de un paréntesis. Pues bien, el presidente anuncia en su discurso el envío de 5 leyes al Congreso Nacional que formarían parte del Código de la Transparencia para el ejercicio de la función pública. Y menciona una ley sobre riqueza lícita durante el desempeño de función pública. Segundo, menciona la que pone a cargo del Senado la asignación del Contralor y subcontralores de ternas presentadas por el Poder Ejecutivo. Tercero, la que crea la Fiscalía Nacional Anticorrupción. Cuarto, las normas de contratación para el diseño y ejecución de proyectos, obras y servicios del Estado. Y quinto, acceso a la información pública. Bueno, pero ahí faltan cosas, presidente. Faltan muchas cosas. Por ejemplo, falta la ley de conflicto de intereses, que hemos dicho muchas veces que existe en Estados Unidos, aquí no existe. Nosotros nos gusta imitar mucho a los norteamericanos, pero no imitamos lo bueno, sino lo malo. Entonces esa ley no tiene aquí una contraparte. Una caja de resonancia, un eco. Sí. Esa es una ley que impediría que un funcionario siga haciendo labor lucrativa desde sus bufetes o desde sus oficinas de ingenieros, contratando con el propio Estado, o con el sector privado. Y ustedes saben por qué tiene que ser incompatible, porque la función pública siempre tiene una dosis muy importante de arbitraje de intereses en conflicto del sector privado. Entonces el funcionario está allí para arbitrar, y si el funcionario es parte de la competencia, entonces ¿qué arbitraje se puede dar? Claro, se hace una parte entonces. ¿Cómo funciona eso en Estados Unidos? Bueno, como tú acabas de señalar, esa ley es el instrumento, es la herramienta que le da fundamentalmente a la justicia. Los funcionarios actúan en una u otra medida, en los intereses, de la manera que crea su juicio. Pero si uno de los interesados se siente afectado, va entonces al arbitraje de la justicia. Y la justicia ya entonces, ya usted sabe cómo es que se maneja. Pero en términos más generales. Yo tengo muy presente el mensaje de Dwight Eisenhower cuando él denunciaba el complejo militar industrial, porque es una costumbre en los Estados Unidos. Los jefes militares, cuando salen ya de su vida activa, pasan a ser presidentes de las compañías que fabrican municiones, tanques, aviones, pues todo para la guerra, y son las empresas a las cuales ellos, estando en activo, le daban contratos. Es decir, esa es una forma de corrupción.
que recuerdo que Ross Perot proponía, 2 años. no, 5 años. 5 años. Creo que había 2 en esa época Sí. cuando él lo proponía. Él proponía que ningún funcionario después de salir de servicio pudiera contratar con el gobierno de los Estados Unidos hasta después de 5 años. Eso desde luego no prosperó, pero tengo entendido que hay 2 años de límite. Hay 2 años de límite. Pero- Que se ¿cómo se llama? Se obvian, Se le da la vuelta. se le da la vuelta y siempre se introducen primero en términos de unas asesorías externas y unos organismos que están periféricos y después ya se incorporan directamente a la estructura de las... Es decir que se le busca, pero se le dificulta. De hecho, hay que crear los instrumentos para que todas esas dificultades impidan hasta cierta forma que se produzca de manera tan fluida como se produce aquí. Tú sabes que esa Eran es jipetas la misma filosofía. y viviendas, villas en cosas, ¿cómo se llama? En Romana. En Romana, de 12 millones. ¿Ustedes se acuerdan de eso? No, hay limusina. Ah, limusina también. Sí, Y tractores. Ah, verdad, tractores, que sí, eso es mío, ese tractor. Pues, indudablemente hay una... Son mecanismos que, por ejemplo, en la legislación para precaver los incendios, no se pretende detener el incendio, No. sino retardarlo hasta que llegan los bomberos y lo combaten. Eso es. Entonces lo que se hacen es que se diseñan los muros, los espesores, los materiales para retardar el paso del fuego de un ambiente a otro ambiente. Y las alarmas. Entonces lo que tú estás planteando es la misma filosofía. No vamos a evitar la corrupción, pero se la vamos a dificultar, Sí, ¿verdad? grandemente, hasta que un día quizás podamos llegar a Hasta que encontrar caigan- la fórmula de Hasta que evitarlo. caigan presos unos cuantos. Que podría ser la musulmana, ¿Cuál? que le mocha las 2 manos a los ladrones. Fuáquete. ¿No? ¿Y quién fue que ofreció en este país cortar manos? Alguien dijo eso. Sí. Y alguien dijo, se va a quedar mucho el gobierno. Sí. Sí. Bueno, Bueno, de todas maneras, queríamos decir que estamos de acuerdo con que eso vaya al Congreso. Vamos a darle seguimiento, pero, presidente, falta el complemento que concierne al conflicto de intereses y también el que prohíba los regalitos, incluyendo a los jueces, sobre todo. incluyendo los jueces y a los fiscales. Los fiscales. ¿Verdad? Que constituye un delito de marca mayor, Todavía sobre más todo de grave. justicia, que se produzca un regalo de eso y que alguien lo acepte, ¿verdad? Esas son de las cosas que nosotros que teníamos que comentar sobre eso, pero desde luego le damos la bienvenida al Código de la Transparencia para el ejercicio de la función pública. Creo que se nos quedan algunos detalles, pero ya lo iremos comentando más adelante. Su Santidad el Papa Juan Pablo II llama una jornada de ayuno y oración por la paz El miércoles de el ceniza, miércoles pasado, para el miércoles de ceniza venidero. que viene pasado mañana. Pasado mañana. De modo que vamos a apoyar eso. Y además el Papa le mandó un emisario a Bush allá a Washington. Especial. Sí. Vamos a ver si el presidente Bush desaira al Papa, ¿verdad? Bueno, está en vías de eso, me parece. Tengo ¿Tú mi sospecha. Susi Pola y el errado mensaje del obispo. Resulta que este es el famoso mensaje que lo envió, no el de Boston, que fue el que puso Susi Pola en el periódico El Nacional, sino el obispo de la Florida, Robert Bowen, que fue teniente coronel de la Fuerza Aérea y es combatiente de Vietnam. Voló 101 misiones de combate en Vietnam. Y ese obispo católico hoy, obispo católico, le manda una carta al presidente Bush donde le reclama que abandone, y esto tiene ya un año, más o menos, esta carta. No hubiéramos llegado a donde estamos si el presidente Bush hubiera escuchado lo que le reclamaba esta epístola memorable que le envió el obispo Bowen al presidente. No lo vamos a repetir porque ya lo habíamos leído en el programa, simplemente queríamos hacer la corrección de que no fue el arzobispo de Boston. Y es bueno que usted la haga porque el arzobispo de Boston, decir que era el arzobispo de Boston era colocarle un sellito al señor arzobispo que provenía
o que estaba asentado en una feligresía, una comunidad de feligreses muy liberal, que es la del nordeste de los Estados Unidos, sobre todo la de Massachusetts. Pero cuando se trata del obispo de la Florida, se trata de algo que es una comunidad muy conservadora, sobre todo del sur de la Florida, como era ese de Miami, que es ese coronel al que hacemos alusión, en defensa de la clase media, arquitecto. Bueno. Presidente Mejía promete detener el golpeo a la clase media. No está conforme con la tasa. Esa es la tasa de interés. La tasa de interés de los bancos. ¿Qué? Activa y pasiva. Y el gobierno subsidiará la energía para la clase media. El presidente Mejía anunció que paró el aumento de un 20.5% para absorber el gobierno una parte del mismo. El ex senador José Antonio Narri dice que se está destruyendo la clase No, pero media. nosotros nos saltamos algo muy importante. Ah, ¿cuál fue eso? Bueno, que Leonel Fernández está llamando a una marcha. No, pero eso no ha llegado. Sí, estaba en la primera página. Ah, Después de los comentarios del discurso del presidente. sí, todo el capítulo, fíjese. Defensa del modelo, sí, Leonel Fernández y el discurso del señor presidente. Leonel Fernández pidió acudir a marcha del próximo día llamado por el Partido La Liberación Dominicana, y Leonel también dijo esta frase en una reunión que tuvo con sus partidarios y seguidores. Cada vez que oigo Peme, digo Pepe. Eso está en primera plana del Caribe, ¿no? Sí. Indudablemente resulta simpático, pero es doloroso, ¿no? Porque está recogiendo dos verdades. El PEME es algo que debe avergonzar al gobierno de Leonel Fernández y a muchos PLDistas. Y el PP debe avergonzar al gobierno de Hipólito Mejía y a muchos de sus funcionarios. De modo que son dos hechos. Además, aquí está, y es importante hablar de este llamado, porque resulta que habíamos dicho, bueno, pero esto es el colmo del cinismo. Porque Leonel Fernández ahora pretende que él no tuvo nada que ver con lo que se está haciendo aquí. Ahora, dice aquí que el expresidente Leonel Fernández llamó ayer al pueblo dominicano a sumarse a la marcha que contra la política económica del gobierno realizará el Partido de la Liberación Dominicana el 15 de este mes. Consideró que la ciudadanía debe manifestar su más enérgica oposición a una política que, a su entender, empobrece cada vez más a los dominicanos y que la mejor manera de hacerlo es participando masivamente en esa jornada convocada por el PLD. Por eso aprovecho esta tribuna, entre comillas esto, para invitar a todo el pueblo dominicano a dar una demostración contundente de fuerza en las calles el 15 de marzo en la jornada cívica, pacífica, ordenada y legal, en la que estaremos manifestando nuestra oposición más enérgica a la actual política del gobierno del Partido Revolucionario Dominicano. Pero bueno, esto es realmente insólito. La política de este gobierno es la política de Leonel Fernández. Y nosotros se lo hemos estado diciendo desde el primer día, presidente, pero usted está siguiendo la política de Leonel Fernández. Más tiene a los colaboradores de Leonel Fernández a su lado, comenzando por Andy Laguarre. El principal asesor económico de Leonel Fernández, que ahora es el principal asesor económico de Hipólito Mejía. Entonces, ¿a qué viene esta protesta de Leonel Fernández? ¿Te quiere quitar de arriba la responsabilidad de lo que pasó? No se lo puede quitar. Eso es una falta de vergüenza. Él está llamando a protestar por su propia política. Porque si hay alguien que está consciente de que esa es su política, es él. Como recuerdo yo, que cuando Leonel Fernández estrenaba la etiqueta del gobierno neoliberal, Salvador Jorge Blanco se fue a la televisión y dijo, si ese modelo tiene algún mérito, es mío, porque el primer gobierno o el primer paquete económico neoliberal fue el de mi gobierno, y es verdad. Pero ese es precisamente lo que nosotros le hemos abochornado, ese desvío de lo que fue la política y la ideología de su partido, y hecho además con un paquete diseñado a espaldas de los organismos del PRD y de su mayor testimonio, porque yo era el director nacional de asuntos técnicos, y eso se cocinó en una serie de encerronas con el grupo que él había organizado junto con Bernardo Vega. Ahí iban solamente Peña Gómez y Belice Prats, eran los dos únicos funcionarios.
Y recuerdo que a mí se me invitó solamente a una sola reunión donde se iba a hablar de vivienda. Y yo le dije, presidente, es muy sencillo. Usted debe echar adelante todos los programas que tienen gran medida la participación, lo que son los programas de esfuerzo propio, ayuda mutua, que no son contratos, que no se pueden dar contratos grado a grado y que no dan comisión, pero que moviliza el aporte de la gente para resolver sus problemas, para hablar de los estratos más desposeídos de la sociedad. Y eso fue la única participación que tuvimos. No se nos volvió a invitar a más nada. Y toda la parte económica se hizo a espaldas nuestras. Nos enteramos mucho después. Pues entonces tuvo razón Salvador Jorge Blanco cuando fue y dijo públicamente, yo fui el primer autor de un programa neoliberal aquí en este país. Bueno, pues a Leonel, que no se quiera ahora sacudir la cosa, él fue el responsable de esa capitalización, aunque tenía el apoyo del PRD y del PRSC, si no, no pasa por el Congreso. Porque esto es lo que nosotros hemos llamado la conchupancia de tres. Pero el presidente era él. De modo que el que tenía la varita en la mano para dirigir la orquesta se llamaba Leonel Fernández. Entonces que ahora venga a estar convocando, por eso le dice el cardenal hoy que no está de acuerdo. Sí. ¿Verdad? Y si el cardenal no apoya que se organicen marchas de protesta, ¿verdad? ¿Qué más dice? No, sobre ese punto, ese aspecto. No dice el cardenal no más. apoya que se organicen acciones de protesta. Dice que con la situación actual estas no aportarán elementos positivos. Bueno, eso es. Pero es que realmente, ¿qué positivo va a tener que usted se trate de quitarle arriba su responsabilidad? Esa es la responsabilidad de Leonel Fernández. Pero así es. Esto, por eso muchas veces nosotros titulamos estas noticias como el sainete dominicano. Sainete son cuadros cómicos. Lo único que uno no tiene ganas de reírse con estas cosas, ¿verdad? Bueno, no le queda ninguna a uno, ¿no? Ahora, volviendo al tema de la clase media. Sí. Que leímos los tres titulares, pero que dice el señor presidente que la clase media no se puede continuar golpeándose y que vaya a tratar de evitar el incremento de la tarifa eléctrica por 20.5% estimado, que tratará de reducirlo, y el pronunciamiento sobre este aspecto que hizo el senador José Antonio Narri. Pero de alguna manera tenemos que reclamar que nosotros fuimos lo que dijimos la semana pasada, precisamente. Le recordamos al presidente que alguien había inventado en su gobierno una política de agresión a la clase media, y que eso arrancaba cuando el señor Lockwood definía que todo el que tenía un cilindro de 100 libras de gas licuado de petróleo era rico en este país. Esa es la frontera de la riqueza en la República Dominicana. A lo mejor el Banco Mundial adopte. No te creas, no te rías. No. El Banco Mundial y el BID se han inspirado en la República Dominicana para muchas cosas malas que le han llevado a otros países. Sí, sí. Como la deformación de los impuestos de los combustibles. Es una cosa bestial. Eso es cierto. Entonces, bueno, qué bien que de alguna manera le ha llegado al presidente la inquietud de que, y además hacíamos aquí la pregunta y lo hacíamos a conciencia porque tuvimos toda una vida como dirigente del PRD formulando la política del PRD, que el PRD se aposentaba en la clase media junto con los estratos más bajos del poder adquisitivo de la sociedad dominicana. Y entonces decir ahora, no, vamos a ir contra la clase media, es un suicidio político para el PRD. Y yo preguntaba, ¿y a quién se le habrá ocurrido eso, no? Bueno, pues ahora el presidente reacciona y dice que va a detener el golpeo a la clase media. Y así que él hace conciencia de que se está golpeando a la clase media. Y además dice que no se va a proseguir en eso. Pero además, el senador Narri, que preside el comité del distrito del PRD y es uno de los
11 o 12 aspirantes, ¿no? que tiene el PRD a la presidencia de la República, también despierta a esta realidad y denuncia que se está destruyendo la clase media. Si es que queda alguna clase media ya. Bueno, pero está bien. Lo único malo de esto es que todo esto después, si te vi, no me acuerdo, ¿no? Esas son cosas que se dicen en campaña, lamentablemente. Vamos a seguir. Los problemas presupuestarios del presente gobierno. El gobierno entregará el lunes las asignaciones a los hospitales. La entrega también incluirá a las entidades privadas que prestan servicios de salud. No son entidades privadas, son entidades sin fines de lucro. Bueno, que estén en el sector privado es otra cosa, pero quiero decir esa connotación. no, lo que pasa es que tú sabes que estos periodistas, este titular está recogido del periódico, no está puesto por nosotros. Claro que sí. Nosotros estamos conscientes de que son entidades sin fines de lucro, que es un estatuto que no es una entidad privada, porque la entidad privada persigue lucro. O sea que la gestión privada persigue lucro. Y estas son entidades sociales que no persiguen lucro y que han hecho una magnífica labor, sobre todo en distintas áreas de la salud. Y habíamos mencionado al patronato del cáncer, contra el cáncer, la lucha contra el cáncer, la asociación de rehabilitación, el patronato de ciegos, el de los sordos, el del síndrome de Down, todos esos se habían quedado ahí en el tintero, no había salido el dinero. Se ha hecho la promesa de que en el día de hoy se va a entregar todo igual que a los hospitales. Bueno, habíamos mencionado nosotros lo de la asociación y a la doña Mary Marrancini de Pérez, y precisamente la vi retratada con el presidente, y el presidente dándole muchas satisfacciones. Sí. De modo que ojalá alguien le esté llevando las cosas que le decimos aquí al presidente, porque él tiene que saber que aquí no se critica por criticar, sino para tratar de que se enmienden las cosas que se están haciendo mal. Después tenemos aquí, para terminar, dos cosas, ¿no? Que el Estado puede manejarse con 250.000 empleados. Hay un exceso de 128.000. Y dice, por último, que el PLD no participará en la comisión de nómina pública que designó el presente. Recuerden que el presidente puso a encabezar esa nómina a Elenita Villella de Paliza, que es la presidenta del CONEP, porque fue uno de los órganos que criticó el exceso del gasto corriente, que está influido fundamentalmente por el gasto de nómina. Entonces la puso a ella al frente ahí, pero puso también un representante de cada partido. Ahora dice el PLD, nosotros no vamos a estar ahí. Por una sencilla razón, nos van a poner a cancelar a nuestra gente. No, cancelenlo ustedes, que nosotros no vamos a estar ahí. Entonces esa es la posición del PLD. Y por último tenemos que Migración dice que hay 850.000 ilegales que viven en la República Dominicana, incluyendo haitianos. Óigame, la contabilidad de Migración sí anda mal, ¿eh? Porque Will Alexander, desde su primera gestión aquí, admitió que había más de 1 millón, y de eso hace como 6 años. Póngase al día, señor Vázquez, creo que se llama. Sí, Vázquez. Bueno, pues nos despedimos esta mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Payananita y Roger Ogana. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston.